Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla con nuestros curadores del Museo Nacional de Historia Natural. Soy José Ignacio Silva, periodista del museo, y hoy tenemos a una invitada que regresa, porque ha pedido el público, creo yo. Es Verónica Silva, antropóloga, curadora del área de antropología. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, buenas tardes, bien. Bien. Acá estamos en casa como todos, bueno, tratando de llevar nuevamente cultura a la casa de todos. Estamos viendo aquí en pantalla un tema que seguramente va a causar sensación, que causa mucho interés, que bueno, es parte muy importante de nuestro museo, el niño del Cerro Plomo. Así que cuéntanos, por favor. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el último viaje del niño del Cerro del Plomo. Y con esto no me refiero necesariamente a su peregrinación a la muerte, que es un tema que yo ya he tratado y que pueden buscar en nuestras redes sociales, sino que me refiero al viaje que él realizó desde el Cerro del Plomo hasta nuestro museo. Ese sería su último viaje. Y ahí es Hacia, súper importante. hacia la residencia permanente que tenemos, pues, que es nuestro Así es. museo. Y ahí es súper importante el rol que nosotros tenemos como Museo Nacional de Historia Natural, tanto en su conservación como en su investigación. Yo soy curadora del área de antropología del museo y mi especialidad es la antropología física y por lo tanto estudio, investigo los cuerpos humanos que nosotros tenemos depositados en el Museo Nacional de Historia Natural, tanto momias como esqueletos, de diversas culturas y diversas temporalidades, y uno de nuestros preferidos, junto Sí. con otros también, es el niño del Cerro del Plomo. Bueno, preferido también de nuestros visitantes, es una de las cosas que más les interesa conocer. Así es. Y bueno, como les mencionaba, nosotros nos encargamos de su custodia, conservación, pero también de su investigación. Entonces, como curadora, es parte de mi rol todas estas actividades. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es el Tahuantinsuyo, que es lo que corresponde al Imperio Inca y su extensión desde el sur de Colombia hasta la zona centro-sur de Chile, ¿cierto? Sabemos que el Inca tuvo una rápida expansión desde el Cusco hacia los distintos lugares que finalmente conquistó. Esta conquista no era solamente política, sino que también involucraba a la población local en términos de religiosidad. Y ahí es donde la capacocha viene a ser fundamental. La capacocha es uno de los ritos más importantes, religiosos, más importantes de lo que sería el Tahuantinsuyo, y es aquí donde, a partir de esta ceremonia, donde se van a ofrecer en sacrificio o se van a realizar ofrendas humanas a las principales huacas de lo que sería el territorio de los incas. Acá tenemos algunas ilustraciones de Huaman Poma de Ayala, donde se visualiza, ¿cierto?, esta ofrenda que serían niños, niñas y mujeres jóvenes a, en este caso, las altas montañas. Y aquí es donde es súper importante tener un concepto clave para entender la religiosidad incaica, y es el paisaje sagrado. Dentro del paisaje sagrado, las altas montañas serían estos espacios sagrados donde estarían habitando los dioses, y por lo tanto son lugares que lo que llamamos huacas, son lugares sagrados donde finalmente cohabitan los espíritus y los dioses. En todo lo que es el Tahuantinsuyo hay muchas capacochas, todas las que ustedes ven acá en este mapa en color celeste son las que se encuentran a más de 4.000 metros de altura, en las altas montañas de los Andes. Pero también tenemos algunas capacochas, como las que están indicadas en rojo, que estarían bajo ese nivel. Uno de los ejemplos que nosotros tenemos en Chile es la capacocha de Cerro Esmeralda, que se encontraba en la cordillera de la Costa, a solo 905 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, en este caso, los cuerpos no se preservan en el estado en que se encuentra el niño del Cerro del Plomo, porque no habría una conservación por frío, sino que se conservan por la desecación de la momificación natural, digamos, por la desecación que produce el desierto de Atacama. Bueno, como les mencionaba, la capacocha en sí es una ceremonia político-religiosa que marca el inicio o el término de una etapa. Por ejemplo, la ascensión de un nuevo gobernante. Y básicamente lo que se hacía era, como les mencionaba antes, ofrecer como ofrendas humanas a niños, niñas y mujeres jóvenes en las altas montañas
o en huacas, como por ejemplo lo que les mencionaba del Cerro Esmeralda, que tuvieran gran simbolismo e importancia. Básicamente los dioses a los que estos chicos, estos niños, niñas y mujeres jóvenes eran ofrendados eran a Viracocha, el hacedor, Inti, que es el sol, e Illapa, el trueno. No solamente al dios Inti, que siempre es el que se menciona, sino que a todo el panteón de dioses. Lo que hay que entender acá es un concepto clave para estas poblaciones y para las poblaciones andinas en general, incluso hasta el día de hoy. Los muertos no mueren realmente, sino que pasan a otra dimensión. Entonces, no hay que entender esto como un sacrificio humano en el sentido de que estás asesinando a esos niños en pos de conseguir algo, sino que para ellos estos niños, niñas y mujeres jóvenes pasaban a ser parte de los dioses, parte de esa dimensión donde estaban los dioses y ser representantes de sus comunidades ante ellos. Y por lo tanto, cuando se dice es un guardián del Valle del Mapocho, en el caso del niño del Cerro Plomo, efectivamente lo era. O lo es. La verdad es que se han encontrado aproximadamente 25 capacochas en distintos sectores, como les mencionaba antes cuando les mostré el mapa, y en distintos años. Pero sin lugar a dudas, uno de los hallazgos más importantes fue el del niño del Cerro del Plomo en 1954, por su magnífica conservación. Obviamente que, como les mencionaba antes, el Tahuantinsuyo tenía esta ceremonia de capacocha no solamente como una ceremonia religiosa, sino también política, y nosotros creemos que las capacochas se vinculan a actos inauguracionales, en el sentido de que cuando se realizaba el avance a la conquista del nuevo territorio, se realizaban también las capacochas. Como les mencionaba, tiene que ver con inicio de ciclo o términos de ciclo, por ejemplo, la muerte o el ascenso de un nuevo gobernador. ¿Tenemos preguntas, José Ignacio? Claro, a ver, sí, llegamos a hartas preguntas, fundamentalmente tienen que ver con la conservación del niño, digamos. Son varias preguntas bien parecidas, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, en Instagram tuvimos una pregunta de @elciervovolantechile y nos dicen que quieren saber dónde y cómo está el niño hoy, cómo es el refrigerador, bueno, no es un refrigerador precisamente, pero el lugar donde está, la temperatura, y si es cierto que se deterioró por congelamiento, por descongelamiento. Eso para verlo en un momento. Y en Facebook, también Mercedes González nos hace también una serie de preguntas de conservación. La conservación cadavérica es la que ha permitido que este cuerpo se conservase hasta nuestros días, eso lo pregunta. Conservación preventiva que se lleva a cabo en el niño también. Y es una pregunta sobre a ti, Verónica, que nos dices ¿qué nos puedes decir sobre la persona, sobre el niño? Edad, sexo, dieta, patología, traumatismos, digamos, un tema que tú conoces a fondo. Así que primero, esas son preguntas como más de conservación, pero todo tiene un proceso, por lo que estoy viendo. Sí, había una pregunta en Instagram que nos hicieron sobre el descubrimiento del niño del Cerro Plomo. Sí, sobre la historia del descubrimiento también de la versión de estos arrieros que lo descubrieron. También hay historias aparte, digamos. Así que quiero empezar por ahí, Por porque supuesto. quiero aclarar también varios mitos, porque obviamente que una cosa es la versión de quienes lo encontraron. También tenemos varios escritos, ciertos testimonios y papers de las personas que lo recibieron en el museo, como Fuensalida, que era nuestro director del museo en ese momento, en 1954. También está todo lo que escribió Grete Mosny. Pero además quiero hacer una reflexión con la que voy a terminar respecto al descubrimiento. Lo que hay que tener claro respecto al descubrimiento es que Guillermo Chacón ya había realizado incursiones probablemente a la tumba del niño Cerro el Plomo en 1929 y había encontrado efectivamente figuritas y algunos elementos, ¿cierto?, que deben haber sido parte de las ofrendas del niño Cerro el Plomo. Muchas de estas fueron vendidas o incluso regaladas. Aquí les tengo una cita de justamente el artículo que hace Fuensalida, como les decía, el director del Museo Nacional de Historia Natural en esa época, titulado La momia del Cerro el Plomo. Se los voy a leer un poquito. Dice, en 1929, Guillermo Chacón Carrasco, recorriendo las cordilleras de la provincia de Santiago en busca de algunas minas fabulosas y legendarias, llegó hasta la cumbre del Cerro el Plomo, en donde hizo excavaciones en las pircas de indios,
para descubrir el tesoro del Inca. Fue afortunado en cierta medida y obtuvo varias figuritas de plata y de conchas marinas, cada una enterrada aparte. De las piezas cobradas en ese entonces, guardaba Chacón aún la figurilla de concha marina que fue adquirida por el señor Ruperto Vargas en ocasión de la compra de la momia. Esto es bastante interesante porque nos está diciendo que el lugar ya había sido huaqueado. Voy a explicar el término. En general, cuando hay saqueo de tumbas, sabemos que las tumbas son lugares sagrados, ¿cierto? Para todos, incluso hasta el día de hoy. Entonces, cuando hay un saqueo de una tumba, se utiliza la palabra huaqueo al referirse también a la palabra huaca, que como les refería antes, es un lugar sagrado. Entonces, lo que tenemos que partir acá es que el descubrimiento se realiza no en 1954, sino en 1929 de la tumba, y ya entonces Guillermo Chacón había extraído muchos de los elementos que conformaban probablemente las ofrendas del Niño del Cerro del Plomo, y que la verdad es que pasaron a manos de privados y nunca la hemos vuelto a ver. Solamente se recuperó la llamita de Espóndilos. Claro. Que, a ver, antes de continuar, decirles que esa llamita y otras ofrendas, parte del ajuar del niño, las tenemos en nuestro Sketchfab en 3D para que las puedan ver. Vamos a poner los links en los comentarios, en la descripción del video, y también vamos a poner links al artículo que tú estás citando de Humberto Fuenzalía, que es parte de un boletín de nuestro museo, que también lo tenemos en nuestro repositorio de publicaciones ahí para que la gente lo pueda leer también. Sí, perfecto. Hay una tesis también que recomiendo de una antropóloga de la Universidad de Chile, les digo inmediatamente el nombre, se llama Viejos actores, nuevas relaciones, nuevas prácticas. El Niño del Cerro del Plomo en el Museo Nacional de Historia Natural. Esta es una tesis para optar al grado magíster de arqueología y ella se llama Cecilia Moraga. Y estuvo efectivamente trabajando con nosotros en el museo, haciéndonos entrevistas. Así que también la recomiendo bastante porque ahí se resume y es bien interesante cómo ella aborda el tema de lo que pasa actualmente con el Niño del Cerro del Plomo y su historia. Excelente, bueno, excelente. Volviendo a lo que estábamos en la historia, ¿cierto?, del descubrimiento, lo que tenemos que entender entonces es que estos pirquineros estaban buscando tesoros, dado que Chacón, ¿cierto?, ya tenía entonces ubicada la tumba. Y por lo tanto, él instó a que Luis Gerardo Ríos y Jaime Ríos, el 1 de febrero, en realidad subieron el 27 de enero al Cerro del Plomo a buscar este lugar que había sido indicado por Guillermo Chacón. Él ya estaba en avanzada edad, tenía 74 años, por lo tanto no subió hasta lo que le llaman la cumbre falsa del Cerro del Plomo, sino que se quedó en piedra numerada a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Y los que subieron entonces fueron Gerardo Ríos y Jaime Ríos. Ellos el 1 de febrero excavaron la tumba, dicen que levantaron la piedra con una especie de chuzo que cubría la tumba y lograron encontrar finalmente el niño. Para ellos fue bastante sorprendente el hallazgo porque el niño, la verdad es que parecía dormido. Entonces, incluso ellos que andaban buscando tesoros se impactaron muchísimo con este hallazgo. Lo metieron en un saco junto con las otras figuritas y elementos que encontraron y lo bajaron hasta Piedra Numerada. Ahí en Piedra Numerada lo metieron en una especie de cueva y lo dejaron ahí hasta marzo, hasta el 9 de marzo, y mientras tanto ellos con las figuritas y los elementos de ofrendas fueron a negociar al Museo Nacional de Historia Natural, entendiendo la importancia de este niño. O sea, hay que reconocerles a ellos también que se dieron cuenta de que la aparición de este niño era algo más de lo que ellos pudieran manejar. Y que pertenecía a un museo, que podía estar en un museo más. Así es, porque la verdad es que si hubiera pasado a manos de privados, probablemente hoy estaría destruido. De ahí voy a retomar esa idea. Entonces, en el Museo Nacional de Historia Natural, en ese tiempo, la jefa del área de antropología, que es el área donde yo trabajo actualmente, era Grete Moss. Es una mujer fantástica, ella era egiptóloga, fue, digamos, pionera en antropología física y en
arqueología, ella era austríaca. Y en museología también, hay que decir, museología. En museología. Ella fue la que creó las juventudes científicas y creó también estos cursos de museología donde muchos de nuestros funcionarios se formaron. Como... El Centro Nacional de Museología. Así es, muchas gracias. Donde se formaron como museólogos. Entonces la verdad es que su rol, tanto como jefa del área de antropología y posteriormente como directora del Museo Nacional de Historia Natural, fue fundamental para el desarrollo de nuestra institución. Entonces, es una mujer de la que estamos orgullosísimos. Ella se dio cuenta del valor al ver las piezas que ellos llevaron al museo la figurita, por ejemplo, de Spondylus, la figurita de plata, y al verlas ella se dio cuenta de que podían estar ante un hallazgo importantísimo. Entonces convenció al director de la época, Humberto Fuensalida, que era geólogo, digámoslo, dicho sea paso también. Sí, de que era necesario hacer todo lo que fuera necesario, digamos, valga la redundancia, para obtener el niño y sus ofrendas. Entonces ellos viajaron, bueno, lo primero es que al saber ellos que el museo estaba interesado, fueron a buscar al niño en Cerro El Plomo, como les mencionaba antes, el 9 de marzo, ya había pasado entonces más de un mes el niño del Cerro El Plomo a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Hay que recordar que para nosotros acá en Chile, eso es época de pleno verano, o sea, hace muchísimo calor. Entonces, bajarlo de los 5.400 metros donde se encontraba a los 3.100 significó efectivamente un cambio en las condiciones en el que él estaba preservado. Eso hay que tenerlo en cuenta porque de ahí cuando hablemos del tema de conservación, esto va a ser bastante importante. Luego ellos lo llevaron a su casa en Puente Alto, donde incluso se dice que estuvieron cobrando por visitar al niño en Cerro El Plomo. Para que la gente lo viera. Claro, para que la gente lo viera en el living de su casa. Obviamente que, como les mencionaba antes, fue fundamental que ellos entendieran la importancia de llevarlo a un museo. Bueno, finalmente, entre negociaciones con el Museo Nacional de Historia Natural, aquí está lo que les mencionaba, básicamente ellos lo que hicieron fue romper este sello para sacar al niño del enterratorio. Estos son los planos del enterratorio. Este sería el adoratorio, que está a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Cuando fue excavado por Ángel Cabeza en los años 80, también se encontró una figurita de plata. Y dentro de las estructuras que están a 5.400 metros de altura, que es donde está el enterratorio, la más grande es la que presentaba la tumba del niño. Fuensalida explica que estaba excavada directamente en la tierra y que sobre ella se había construido esta plataforma de piedra, que fue la que los arrieros excavaron, rompieron el sello y finalmente sacaron el niño. Probablemente Chacón ya había estado excavando y había sacado, como les mencionaba antes, otros de los elementos que acompañaban las ofrendas. Y estas son las fotos de cómo está actualmente el lugar. Si se fijan ya de las estructuras de las tumbas, o de lo que habría sido la tumba, se conserva muy poco, y este es el adoratorio. Bueno, dicho sea de paso también que las temperaturas ahora han cambiado también ahí mismo, digamos. El cambio climático ha hecho su labor, que ya no es tan frío como quizás era en ese momento. Los montañistas que hoy en día siguen subiendo a Cerro El Plomo y que siempre visitan esta zona, nos relatan efectivamente que ya las nieves eternas del Cerro El Plomo no están presentes como antes, y el glaciar que había que cruzar se ha reducido muchísimo en tamaño. Eso hace también que la preservación, por ejemplo, del niño del Cerro El Plomo, hoy en día sea imposible devolverlo al cerro. Por dos razones. Claro. Por dos razones. Una, el cambio climático, y otra, sabemos que finalmente el daño humano, digamos, el daño antrópico de nuevos saqueadores de tumba siempre estaría presente. Sí. Un flagelo que no acaba. Así es, hasta el día de hoy siempre hemos luchado contra eso. Sí. Bueno, en la prensa mundial, la verdad es que fue un revuelo el hallazgo del niño Cerro El Plomo. Como el niño tiene trencita, bueno, los arrieros lo entregaron así, este es un adorno pectoral, o sea que va acá en el pecho.
pero se lo habían Se lo puesto han puesto en la cabeza. en la cabeza, sí. Y decían que era una princesita por las trencitas. Entonces, cadáver momificado, una princesa quechua, fue encontrada en el plomo. Y la verdad que el revuelo fue porque nunca se había encontrado un cuerpo en tan buen estado de preservación como el niño del Cerro del Plomo. Exactamente. Obviamente que, como les mencionaba, el rol de Grete Mosny en el hallazgo del niño del Cerro del Plomo fue fundamental. La verdad es que los arrieros estaban pidiendo la suma de aproximadamente 84.000 pesos, pero el museo les pagó creo que 48. Y ellos relatan que como que de alguna forma se sintieron estafados. Esa es como la historia detrás, que se sintieron estafados por Grete Mosny y por el museo, porque después ellos habían averiguado de que en realidad el niño valdría millones, Sí, pero hay que entender algo. Si nosotros en ese tiempo hubiéramos tenido la actual ley de monumentos nacionales, la 17.288, la verdad es que ni siquiera hubiéramos en comprarlo. ¿Por qué? Porque simplemente el niño habría sido incautado. Este caso hoy en día lo hace la Videma, la Policía de Investigaciones de Chile, la Brigada de Delitos Ambientales y Patrimoniales. exactamente. Simplemente el niño habría sido incautado y ellos habrían sido arrestados. O sea, esta ley, la verdad es que obviamente no regía en esa época, es de 1970, pero eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. No hay que andar buscando tesoros prehispánicos. No, y eh, es bueno que lo digas, porque en realidad a veces nos preguntan a nosotros, nos llegan preguntas sobre fósiles encontrados o sobre fósiles comprados en ferias libres y todo eso. así Ahí es. tenemos que decir exactamente lo que tú nos cuentas, digamos, que hay una ley de monumentos que rige y que el comercio de fósiles o de piezas arqueológicas está prohibido, digamos, por ley. Sí. Penado Así por es. la ley. Todo lo que sea cuerpos humanos, objetos arqueológicos y también elementos paleontológicos, fósiles, están protegidos automáticamente por la ley de monumentos nacionales y por lo tanto, tanto su extracción como su comercialización está penada por la ley. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que era otro contexto donde no existía esa ley que protegía el patrimonio y por lo tanto ellos pudieron hacer esta comercialización, pero en este caso obviamente que el Museo Nacional de Historia Natural es una entidad pública del Estado de Chile y la verdad es que sacó recursos de donde no tenía para poder adquirirlo. Entonces, la verdad es que pasar al Museo Nacional de Historia Natural fue lo mejor que le pudo pasar al niño del Cerro del Plomo. Después vamos a explicar por qué con un caso eh, no tan afortunado de Ujú. otro de estos niños. La historia dentro del Museo Nacional de Historia Natural, primero, efectivamente el niño pasó a ser parte de la exhibición permanente del museo. Acá tienen una fotografía de las primeras exhibiciones donde la gente se agolpaba, ¿cierto? La Sí, prensa, está por lleno. poder ver al niño, sí, porque como les decía antes, fue fenómeno mundial su descubrimiento. Entonces la gente venía de todas partes a poder observarlo. Después, en, en pos de mejorar su conservación, se creó una nueva cámara que la ven acá, que Que parece parece la sacada, cámara espacial. Parece sí, como, parece sacada una película de ciencia ficción. sí, parece como el Apolo que de repente va a explotar, o sea, va a despegar. Sí, Tiene mucho de cámara esta espacial. cámara eh, fue adquirida y puesta en funcionamiento en 1985, pero la verdad que fue un fracaso. Ah, ya. Bueno, Sí, es precisamente la gente que tiene más edad y que visitantes que nos comentan cosas que recuerdan también que el niño estaba en exhibiciones en ese momento, digamos, pero ya fue como sus últimas épocas como en exhibición. sí, esta cámara la verdad es que tuvo problemas técnicos en, en el primer día de inauguración de la nueva cámara y por lo tanto el niño tuvo que volver a su antigua cámara. Cuando el niño llegó al Museo Nacional de Historia Natural, esto es importante decirlo,
Ujú. Grete Mosny inmediatamente se dio cuenta de que el niño necesitaba estar siempre refrigerado. Entonces pasó primero a estar en los refrigeradores de anatomía patológica de la Universidad de Chile. Ahí es donde se conservó antes de que se ideara esta forma de poder exhibirlo y tenerlo además en una cámara de conservación en frío. Pero como les digo, esta no funcionó. Era pura parafernalia. Y Más bueno, espectacular que otra cosa. así es. Y la verdad es que eso le significó el sumario a nuestro director de ese tiempo, que era Hans Niemeyer, a Silvia Quevedo, que era la encargada de antropología física, que es el cargo que tengo yo ahora, de ese tiempo. Pero la verdad es que no fue culpa de ningún funcionario del museo, No, sino no, que fue una un falla problema, técnica, digamos. una falla técnica y básicamente de los que construyeron la cámara. Entonces la verdad es que el niño volvió a su cámara anterior y vamos a hablar pronto de la cámara en la que está actualmente. Pero antes de eso, les quiero contar brevemente, digamos, una historia, porque la pueden encontrar. Hay una nota de las notas de redes sociales que Claro, la tenemos en también, la web. sí, que también la vamos a poner Vamos a poner el link, sí, el link, para que lo vean. porque la verdad es que la reina del cerro de Chusca, o Chusca, es bastante triste. La historia de la niña o reina del cerro de Chusca es bastante triste. La verdad es que ella fue hallada y comercializada, vendida a privados, y pasó 80 años en distintas condiciones donde nunca fue refrigerada. Pero Estuvo, por como en ejemplo, una casa, en casas, digamos, sí, por estuvo en un ejemplo. sótano, estuvo en exhibición, Uh, fue vendida de una persona a otra. Y fíjense en esta foto, que es la foto, digamos, original de cómo estaba en un principio. Es bien parecida al niño del Cerro Plomo, sí, es pero verdad. finalmente este es su estado actual. Chuta. Debido a que nunca estuvo en refrigeración, nunca se conservaron las condiciones de alta montaña para su conservación, valga la redundancia, y si se fijan, la verdad es que terminó como una momia desecada, perdió gran parte de la cara, la nariz, la boca y parte del cuero cabelludo. Sí, Actualmente se conserva, después de 80 años, en el Museo Arqueológico de Alta Montaña en Salta, donde le han devuelto eh, de alguna forma la dignidad exacto. que toda persona merece. Es una niña más o menos de la misma edad del niño del Cerro del Plomo, entre 8 y 9 años. Otro de los hallazgos importantes que hemos tenido en las últimas décadas, ¿cierto?, son la de la momia Juanita en el Cerro Ampato y los niños de Yuyayaco, en este ejemplo que les pongo acá es la niña del Rayo, que fueron hallados en 1999. A diferencia de las anteriores, por ejemplo, la excavación en el Yuyayaco fue realizada por una expedición arqueológica y por lo tanto se cuenta con todas las ofrendas y todos los elementos que acompañan a estos niños, que son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, probablemente el niño del Cerro Plomo tenía muchas más ofrendas de las que nosotros tenemos conservadas hoy en día en el Museo Nacional de Historia Claro, Natural. que son unas cuantas, ¿no? Así no son. Sí, aquí Sí, está. claro. Ahí están, exactamente. Entonces, esto es cómo está el niño del Cerro del Plomo hoy en día, eh, y estas son sus ofrendas. Si se fijan, tiene una llamita esta es una aleación de oro y plata, Ujú. una llamita de espóndilus, Ahí está la llamita de Spondylus, sí. ¿sí? Tiene una figurita de plata femenina con un atuendo que nos representa a la élite incaica, con todos los atuendos, incluso tiene adorno ahí de espóndilus, Ujú. una bolsita de plumas que probablemente tiene hojas de coca en su interior, y estas plumas son probablemente de parina. Tiene también una bolsita que es de escroto de animal, y dentro tiene recortes de pelo, recortes de uña, dientes de leche. Respecto eh, a su ajuar funerario,
La verdad es que el niño presenta esta vestimenta que es bastante típica, se dice, de los Andes centrales. Tiene este tocado de pluma de cóndor. También tiene sobre sus trenzas naturales este tocado de fibra de camélido con tintura negra, el brazalete de plata y, bueno, los zapatitos. Cuando vemos las ofrendas de Yuya y Yaco, que les recomiendo si les interesa el tema buscarlo, los niños incluso tenían varios pares de zapatitos que lo acompañaban como ofrenda. Entonces, por eso les digo que en Claro. realidad hay varios elementos que no sabemos si se perdieron producto del saqueo previo de la tumba o incluso otros saqueos que pudieron ocurrir y que no sabemos. Ujú. Exacto. Bueno, actualmente el Niño del Cerro El Plomo se conserva en esta habitación que ustedes ven aquí, que es una habitación climatizada. Se mantiene siempre en 17 grados la habitación, pero dentro de la habitación está esta cámara de conservación, que es su cámara de conservación donde se mantiene siempre, y Sí, esa cámara está entre -2 y -4 grados Celsius. sí, mencionar que esto es en el área de antropología en el Museo de Historia Natural, para más precisión. Así es, en el cuarto piso del Museo Nacional de Historia Así Natural es. hay muchas, a veces la gente dice que está en Francia, que está, no sé, en otras partes, no, la verdad es que está con nosotros Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. No, en el cuarto piso del edificio del Museo Nacional de Historia Natural, en el área de antropología, que es donde yo trabajo. sí, Entonces, lo visitamos a diario, obviamente que ahora no podemos, pero lo que lo visitan hoy en día son los guardias del museo. sí, ¿Por qué? bueno, Porque sí. nosotros, No, no, así es, agregar, perdón, de que no estamos yendo al museo por la cuarentena que todos sabemos, pero la cámara está funcionando a la perfección, se mantiene toda la conservación, y como menciona Verónica, también el personal de seguridad que está en el edificio también hace los rondas, vigilantes, y los vigilantes del museo lo visitan, digamos, y ves cómo visitan todo el museo y el edificio. claro. Pero ellos tienen una labor fundamental de que todos los días, 2 veces al día, revisan la temperatura del Niño del Cerro El Plomo, Hacen y el en monitoreo. cualquier caso que la temperatura subiera o bajara más del rango normal, ellos nos avisan inmediatamente. Así que la verdad es que nosotros estamos siempre atentos, incluso cuando hay temblores fuertes o terremotos, nosotros también ahí atentos a ir a ver al Niño del Cerro Plomo como primera prioridad. Eh, Mencionar dos cosas. La cámara mantiene efectivamente al niño bajo cero, y además está dentro de un cubo que se ve acá, Claro, y ahí eso está como un permite que borde. la humedad tampoco suba de los 45, del 45% de humedad, así que mantiene estable la humedad. Así que tenemos dos elementos ahí que hay que considerar. Temperaturas bajo cero, porque, bueno, lo más importante, en alta montaña el niño se conservaba en un estado de hipoxia, o sea, bajo oxígeno, con temperaturas bajo cero, y eh, digamos que eso permite o facilita que no hayan bacterias. Y la humedad, también, al estar también en la tumba, la humedad es más o menos constante. Entonces, gracias a eso, el niño tiene un estado de conservación eh, combinado. Mucho se dice que está liofilizado, pero la verdad es que si estuviera liofilizado completamente, la liofilización es la evaporación del agua en frío. ¿Qué cosas se liofilizan? Por ejemplo, la comida que se llevan El, los astronautas al espacio. claro. Ah, o el café algún café instantáneo que venden ahora también es liofilizado. Ahora me Sí, fijé, me acordé de lo que mencionaste la palabra. así es. Con ese café granulado que no el en polvo típico, pero unos que con más Sí. granitos, como. Entonces, eso permite la conservación principalmente de alimentos. Nosotros también hacemos liofilización, por ejemplo, para hacer algunos análisis en los laboratorios. Eh, entonces, si el niño estuviera completamente liofilizado, podríamos tenerlo fuera de la cámara sin problema.
Así que por eso que hay que explicarlo mejor. Hay que hacer esa Tiene un precisión. proceso, sí, tiene un proceso combinado de preservación que depende del frío. Depende de que él esté bajo cero. ¿Por qué? Porque de alguna forma es un cuerpo al que se le han detenido los procesos de descomposición natural gracias al frío. Eh, entonces, tiene efectivamente un proceso de liofilización en parte, o sea, evaporación del agua en frío, pero además tiene saponificación. Eso es, la saponificación es que la grasa se convierte en una especie de jabón. Y eso también es bactericida. Cuando nosotros hacemos jabón, lo hacemos a partir de la saponina, que es transformar la grasa en jabón. Y como tiene ese efecto bactericida, también permite su conservación. Eh, y además, como les mencionaba antes, tanto sus órganos como sus tejidos se mantienen en este estado de equilibrio precario en el que depende del frío, porque si nosotros lo sacamos de la cámara de conservación, como vimos con la niña del Cerro de Chusca, la verdad es que se reiniciarían los procesos de descomposición cadavérica y el niño tendría, o sea, finalmente deterioraría y perdería muchos de los elementos que nosotros vemos hoy en día que parece que durmiera. Acá en la fotografía, además, yo les puse estas fotografías que son del año pasado, del Inti Raymi. Claro, Inti Raymi Eh, que este año, bueno, para contarle a la gente que ya seguramente lo conoce, pero el Inti Raymi es una instancia en que tradicionalmente nosotros como museo abrimos la posibilidad de que grupos, tanto en el mismo día del Inti Raymi como en los días posteriores, puedan visitar y ver al niño en vivo, digamos. Naturalmente, como estamos ahora en medio de una cuarentena total en la región metropolitana, quizás no sabemos para cuándo va a terminar, no vamos a poder realizar eso, digamos. Así que esto es como una especie de sustituto un poco, pero se da en ese marco. sí, ahí es súper importante porque las comunidades, distintas comunidades, tanto indígenas como otras agrupaciones, preparan esta mesa donde en la mesa se le ofrendan distintos elementos y todas esas ofrendas que le dan al niño, nosotros las guardamos. Y él tiene sus cajas, año a año tiene sus cajas con sus ofrendas guardadas. Así es. Así que para que sepan también el tras bambalina de todo esto. Sí, Y no es que esto, claro, pero para decir que no, es algo importante, tiene un carácter sagrado, porque no termina botado en la basura, para que la gente se quede tranquila en ese sentido, sino que se así es. conserva también. Sí. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo tener esta ceremonia año a año en nuestro museo, tanto lo que ocurre fuera del museo, incluso ellos le llaman ya la ceremonia del Inti Guagua, o sea, ya es una Claro, ceremonia específica para el niño del Cerro del Plomo, claro. eh, que la verdad es que nosotros nos sentimos totalmente involucrados y conmovidos, porque como les mencionaba antes, para nosotros el niño del Cerro del Plomo no es una momia más, no es como un objeto arqueológico, como todos los seres humanos de los que yo estoy a cargo, entendemos esa naturaleza. Y como museo, la verdad es que para nosotros el niño es, como les mencionaba antes, de los seres más importantes que habitan el museo para nosotros. Así es. Un ícono, no, de Así verdad, es. un ícono muy importante y por todo, el simbolismo, y por lo que tú mencionas precisamente, la dimensión humana del niño. Sí. Entonces, la verdad es que para nosotros la ceremonia del Inti Raymi o el Inti Guagua Mm. eh, es también para nosotros muy conmovedora y somos parte también de Sí, sí, esto. sí. Bueno, mencionar también que el Inti Raymi coincide con el solsticio de invierno, también, bueno, y coincide con otras instancias como el Huetripantu, el Machacmara también, que tiene el nombre, que es el mismo solsticio. Sí, Es bien, se congregan, como tú dices, las comunidades es bien multicultural y se celebran esas instancias. así que bueno, esperamos que podamos seguir los próximos años Sí, bueno, con si no es esta este, hermosa por lo ceremonia. menos sí, retomar el 2021, porque bueno, quizá ahora es complicado en el 2020, pero seguramente cuando todo se normalice y podamos volver a juntarnos todos, porque estos son más de 50 personas que hay acá, claramente,
retomar el Inti Raymi, que es una parte importante del año nuestro, del Así museo. es. Así es. Volviendo a lo que el Niño del Cerro del Plomo significa en términos ahora de investigación, la verdad es que el Museo Nacional de Historia Natural, desde la llegada del Niño del Cerro del Plomo, nunca ha parado de investigarlo. Entonces, los primeros análisis lo hizo efectivamente Grete Mosny. Ahí se pudo determinar que se trata de un niño de 8 años de edad al morir. Actualmente nosotros estamos en un nuevo proyecto. Antes mencionar que además se le han realizado distintos análisis como imagenología, reconstrucción 3D. Obviamente que esto, por ejemplo, es de Sangüesa del 2005, y obviamente que las tecnologías avanzan y que hoy en día también para nosotros supone eh, digamos, una necesidad del avance, de avanzar junto a la ciencia, es que tenemos que realizar también nuevos análisis para conocer cuál es el estado actual de conservación, y también la ciencia, como les decía, la ciencia y la tecnología avanza, y por lo tanto hoy en día podríamos obtener mejores imágenes que podrían llevarnos a nuevas conclusiones respecto a su salud durante su vida. La verdad es que era un niño sumamente saludable en cuanto a su desarrollo. Eh, yo como antropóloga física no solamente estudio niños de Capacocha, sino que también a población inca local, y la verdad es que incluso en ese tiempo los niños sufrían muchas veces de problemas nutricionales. Sin embargo, tanto la doncella de Cerro Esmeralda como el niño del Cerro El Plomo, durante su desarrollo de la infancia o incluso su desarrollo gestacional, nunca tuvieron problemas nutricionales. En las crónicas se dice que los niños eran elegidos por su belleza, perfección, etcétera, pero al parecer eran elegidos incluso antes de nacer, porque se nota, digamos, en su desarrollo que son niños privilegiados. O probablemente venían de las élites. Así que todo esto lo hemos podido descubrir a partir, como les decía, de todos los análisis que se han realizado a lo largo del tiempo, desde Grete Mosny hasta los últimos análisis que ahora estamos realizando. Actualmente estamos en un proyecto donde vamos a realizar análisis de isótopos estables en el pelo del niño del Cerro del Plomo, así como lo hemos hecho de la Capacocha de Cerro Esmeralda. También estamos realizando, o vamos a realizar, perdón, fechados radiocarbónicos. En Cerro Esmeralda ya tenemos los fechados, y eso nos va a permitir entonces reconstruir la dieta del niño del Cerro del Plomo y también su último peregrinar. O sea, todo lo que fue que él llegara al Cusco para la ceremonia, y luego partiera en procesión, ¿cierto?, en esta peregrinación a su muerte desde el Cusco hasta el Cerro del Plomo con una gran comitiva de personas. Ahí nosotros estamos planteando como hipótesis de trabajo que serían las propias comunidades locales las que estarían ofrendando alimentos a medida que, porque bueno, lo que sabemos del Inca es que o el mundo andino en general, es que las ceremonias religiosas y las ceremonias en general involucraban a las comunidades locales, y siempre había este intercambio de alimentos, que es fundamental en las relaciones que tiene el Inca con las comunidades locales. Y por lo tanto, acá estamos involucrando una dimensión social dentro de los análisis, que son, digamos, son análisis químicos muy fríos, pero interpretándolos desde una dimensión social, incorporando este elemento de la participación de las distintas comunidades a lo largo de su trayecto hasta llegar a la cuenca del Mapocho y finalmente subir el Cerro del Plomo. Así que es bastante interesante. Esto es más o menos lo que hemos calculado de lo que sería el tiempo mínimo de viaje desde el Cusco hasta Cerro El Plomo, que serían 4,5 meses. Todo esto Considerando... ¿Cómo? que todo esto a pie, digamos. A pie, sí. A pulso. Considerando la distancia desde el Cusco, que en el caso del Cerro El Plomo serían entre 2.600 y 2.800 kilómetros,
dependiendo de qué camino del Inca ellos utilizaran. Y que las estaciones de descanso, los tambos, se encuentran cada 20 kilómetros. Sin embargo, a partir de los análisis preliminares que se realizaron en el año 2010 por un colaborador nuestro, Andrew Wilson, de la Universidad de Bradford, con la que tenemos convenio para la investigación, estamos determinando que el viaje demoró 6 meses. Eso solamente lo vamos a dejar ahí introducido porque estamos trabajando en Está esto. Como aprobando. les mencionaba, sí. Vamos a tener Como les noticia en desarrollo. Así es. Y como les mencionaba antes, también estamos o vamos a realizar el fechado, pero también tenemos como hipótesis de trabajo lo que les mencionaba antes, esta participación de las comunidades en su peregrinar. De alguna forma, cuando llegaba la comitiva, llegaba toda la gente y se hacían ceremonias muy parecidas a lo que hacemos ahora en el Inti Raymi. Era una a lo celebración, largo, ¿verdad? a lo largo de todo el trayecto. Entonces, por eso les decía antes, el niño sigue siendo el guardián del Mapucho. Y para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, investigarlo y cuidarlo. Efectivamente. Oh, no, maravilloso. No, bueno, Verónica, muchas gracias. Creo que pues, nunca nos va a quedar todo claro porque yo creo que van a seguir surgiendo, no, va a seguir, no porque no hayas hecho una buena exposición, sino porque van a seguir surgiendo preguntas. La gente, Así cada vez es. que nosotros ponemos una información en nuestra red referida al niño, alguna noticia, alguna novedad, siempre surgen preguntas, siempre va a haber, siempre hay una curiosidad por este niño que marca la vida de nuestro museo, que duda cabe de eso. Así que, en todo caso, esta exposición que nos ha hecho ha sido muy buena, pero continuará. Eso sí que podemos Sí. decir. Continuará. Muchas Bueno, gracias, Verónica. Sí, dime. que seguimos trabajando en la investigación y en avanzar con la ciencia, ¿cierto? En todo lo que nos lleve a conocer más sobre el niño del Cerro del Plomo y también de poder llevarle a cada uno de ustedes toda esta información. Yo también quiero agradecerte a ti, José Ignacio, y agradecer también esta oportunidad que nosotros estamos teniendo de poder llegar a la casa de cada uno de ustedes, que finalmente son los que construyen un museo. El museo no es nada sin la gente. Así que feliz de poder llevar parte de nuestro conocimiento y hacer un resumen de lo que ha sido este último viaje, el Niño Cerro del Plomo, desde su descubrimiento hasta su locación final, que es nuestro museo. Así es, bueno, ya es patrimonio y el patrimonio es de todas y todos. Así que, nuevamente, muchas gracias, Verónica. Gracias a todos los que nos vieron hoy día en esta charla. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos, gracias.